¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? ¿Ya todo lo tienen? Jueces capítulo 6. Y antes de empezar, quisiera compartir algo con ustedes esta mañana, de parte de Dios. Y es que Dios quiere cambiar todas las cosas que nosotros tenemos por costumbre. Humanamente nos acomodamos, nos quedamos en una zona de confort. Humanamente somos seres que nos gusta aprender, pero llegamos a un punto donde nos quedamos con lo que aprendimos y nos conformamos hasta ahí. Y Dios quiere cambiar todo eso. Y en ese afán, en esa inquietud, he estado yo orando a Dios y pidiendo a Dios algo distinto. Le he pedido a Dios, Señor, ¿qué es lo que hay más adelante? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué nos falta por completar para llegar al nivel que Dios quiere que estemos? Y me encontré con esto. Quiero compartírselo esta mañana. Amén. Entonces, vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Dice el verso 1. Yo voy a leer un verso y usted va a leer el otro. Y tiene un título, ¿cómo dice? ¿Cuántos han escuchado la vida o el llamamiento o la historia mejor de Gedeón? Amén. Amén. Vamos a estudiar qué es lo que quiere Dios para nosotros esta mañana. Dice el verso 1. Y dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Puede tomar asiento por un momento. Muchos hemos leído esta historia, ¿no es cierto? Y hemos visto lo que Dios hizo con Gedeón. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es lo que sucede posterior a esto que acabamos de leer. Y es cuando Gedeón, por causa de esta situación, empieza a cuestionarse a sí mismo acerca de la voluntad de Dios. No sé si a usted le ha pasado, no sé si usted en algún momento se ha preguntado cuál es el propósito que tiene Dios con su vida, o qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Y Gedeón se sentía frustrado también por lo que estaba pasando. Pero nos pasa a nosotros que somos, perdónenme si es una mala expresión, no sé hasta dónde, pero creo que no es tan mala, pero somos testarudos, somos opuestos a lo que Dios nos enseña. Somos como el niño que la mamá le dice: no haga eso porque se va a lastimar, y el niño empieza a probar y a molestar, a ver si puede, y estira la mano a ver hasta dónde le da permiso uno. No lo haga porque se va a lastimar, y vuelve y empieza, hasta que por fin se le da
lo que quería y se lastima. Puede ser una olla caliente, algún objeto que esté alto y le pega en la cabeza, o cualquier cosa que se le ocurra al niño que está en peligro y que como padres sabemos que está en riesgo de que algo le pase. Pero el niño siempre es a buscar lo malo. ¿Por qué? Porque por naturaleza llevamos en nuestra genética el ADN de la desobediencia. Porque por causa de Adán y Eva entró la desobediencia al mundo. Cuando Adán y Eva desobedecieron al hombre, automáticamente ahí para adelante usted y yo empezamos a ser desobedientes. ¿Por qué? Porque le entregamos la autoridad al enemigo para que hiciera lo que quisiera con nosotros. Porque Dios nos había dado el poder para hacerlo, pero nosotros nos inclinamos siempre a hacer lo malo. Y es precisamente lo que estaba pasando con este pueblo de Israel. Pero había un hombre que se estaba... en sí el pueblo estaba todo consternado por la situación. Llevaban 7 años en las que ellos siempre sembraban. O no sé si a usted le ha pasado que usted trabaja duro, que se esfuerza, que hace una cosa y hace la otra para alcanzar una estabilidad, digamos, económica, para no preocuparse por las necesidades del hogar, para no preocuparse por la necesidad de su hijo. Pero por más que se esfuerce, a veces se encuentra lo contrario. Y el enemigo viene y se roba todas las cosas que has cosechado. Lo que haces todo un año de esfuerzo, al final le das el lugar al enemigo y hace lo que quiere contigo. Porque te dejas desanimar. Porque te dejas llenar de incredulidad. Te dejas llenar de desánimo. Dejas que el enemigo juegue con tu mente y con tu corazón. Y empiezas a hacer lo que el enemigo quiere que hagas. Y dice la escritura que los madianitas venían con todo su ejército, con todo lo que ellos tenían, y me refiero a ejército en cuanto a sus camellos y sus tiendas y sus cosas, y se apoderaban de lo que Israel cosechaba. Dice la escritura, porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente con todos ellos, subían y los atacaban. Cuando tú estás con Dios, Dios te bendice, mi hermano. Amén. Dios te da cantidad de cosas que el mundo no te puede dar. Amén. Tanto física como espiritualmente. Pero somos nosotros que por causa de lo malo, cuando decidimos hacer lo malo, Dios nos entrega en la mano de nuestros enemigos. Entonces usted dirá, entonces Dios es injusto o es malo. No, Dios te ama. Amén. Y dice que el que ama, ¿qué? Lo corrige. Si nuestros Amén. padres, que nos disciplinaban, dice la escritura, que nos disciplinan conforme a ellos le parecen que es lo correcto. Porque a veces nos disciplinan y nos enseñan cosas que son erradas. Y nos castigan y aún así les amamos, porque son nuestros padres. Pues cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros, Amén. nos ha de corregir en lo que estamos equivocados. Dios no quiere que vayamos tras los dioses del mundo. Mire lo que dice Dios aquí en la escritura. En el verso 6 dice, de modo que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Solo hasta cuando nos vemos en apuros es cuando ahí sí empezamos a tomar en cuenta la opinión de Dios. Cuando ya no hay salida, cuando ya no hay solución, cuando el hombre que está en una clínica está desahuciado, cuando el hombre que ha tocado el fondo en las drogas ya no sabe dónde más ir, cuando el hombre que está en drogas, en alcohol, ya no sabe a qué más recurrir, ahí sí empieza a buscar el consejo de Dios, a querer escuchar cuál es lo que Dios quiere para nosotros, o qué es lo que Dios, o si realmente, mejor aún, hay un Dios. Mire, les hago un paréntesis aquí. Y hace poco estaba en una capacitación en una agencia de empleo, y el instructor que estaba dando la clase me alcanzó a subir los colores hasta me hizo poner rojísimo, pero no de la pena, no, de la piedra.
del mal genio, mi hermano, porque llegó a un punto de la capacitación donde hablaba acerca de los mitos. Y este hombre se atrevió con el descaro del mundo a decir que había un mito. Bueno, los trabajos, voy a instruirlos un poco, no mentiras. Actualmente hay mitos laborales y él se metió por esa área de los mitos laborales y nos empezó a preguntar qué era un mito. Y un mito es algo que se inventa para explicar algo que no le podemos hallar explicación. Ejemplo, bueno, hay mitos y hay leyendas. Las leyendas son parecidas a los mitos, que tratan de dar una explicación para corregir algo. Y bueno, no debería compartir esto, pero por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el mito de la Llorona? ¿A qué hace alusión la Llorona? No es un mito, es una leyenda, perdón. Bueno, la leyenda habla de que que en el monte, en el pueblo, algo así, como que la Llorona se llevaba a los niños, ¿sí? Lloraba por los hijos perdidos. Que se llevaba a los niños y entonces a causa de eso las madres empezaron a decir no vamos a dejar a nuestros niños por ahí sueltos porque se los lleva la Llorona. Eso es una leyenda, es como algo que se inventa para corregir algo, como una conducta, pero finalmente es una invención, ¿sí? No es real. Lo mismo, algo así pasa con los mitos, que tratan de darle explicación a las cosas que no entendemos. Lo que no podemos entender, lo que no podemos explicar por ciencia o por ¿cómo se puede decir? Por un hecho contundente, que usted diga, bueno, el sol sale a las 6 de la mañana, bueno, a las 5 de la mañana, hasta las 5 y media está apuntando por el oriente y se esconde en el occidente, porque científicamente sabemos que estamos en un sistema solar y hay un sol y hay planetas y entonces gira la Tierra y que a esa hora gira y está ahí. Y eso lo tenemos claro. Pero lo que no podemos explicar, entonces no lo inventamos. O el hombre ha inventado las cosas. Y entonces llegó el hombre a este punto y decía que así mismo era el mito del trabajo. Y que el mito que más se parecía, que ahí fue donde me subió los colores al rostro, era la Biblia. Porque el trabajo, según él, se lo inventó, el mito del trabajo se lo inventaron, se lo inventó la Biblia. Que Dios inventó el trabajo para castigar al hombre, pero fue causa de la desobediencia. Amén. Y entonces me molestó tanto que yo decía, Señor, ¿cómo es posible que este hombre, pues humanamente, no tiene conocimiento de nada de Dios? De hecho, ni creía en Dios. Y para él esto era un mito. Pero esto es real, mi hermano. Amén. La palabra de Dios es real, no es un mito. Amén. Y el único que nos puede convencer de eso, ¿quién es? Dios. Solo Dios puede hacerlo. Solo el Espíritu Santo de Dios, cuando entró a nuestra vida, cuando usted y yo decidimos creer a Dios, es cuando el Espíritu Santo de Dios trae convencimiento a tu vida. Este hombre creía que Jesús de Nazaret, un hombre que nació en el Oriente Medio, no tiene nada que ver con él. Y usted diría, oiga, pues sí, no está en el Oriente, yo aquí en Colombia. ¿Qué tiene que ver la historia de Jesús? Tiene que ver todo, porque Él fue el que nos dio la vida. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Él? Amén. ¿Cuántos creen que Él es el Señor de los cielos y de la tierra? Amén. Que Él es dueño de tu vida. Amén. Él es dueño y Señor de nuestras vidas, mi hermano. Amén. Y por eso se preocupó Dios por Gedeón. Gedeón estaba en una encrucijada en su corazón y decía, si Dios es quien dice quién es, si Dios es ese que nos habla en nuestras familias, que decían que hacía prodigios y milagros y que hacía grandes cosas con su pueblo, entonces ¿por qué nos ha abandonado? Gedeón era de la tribu de Manasés, de las 12 tribus de Israel, que conocían la historia de Dios, que sabían quién era Dios. Pero a Gedeón simplemente le llegó la historia de saber que había un Dios que los había sacado de la esclavitud y del pecado y del mundo, pero él todavía no conocía a Dios. Y dice la Escritura que Dios tuvo que presentársele directamente a Gedeón.
Dice en el verso 10, voy a leerlo desde el 9. Y dice ellos, desde el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Tremendo esto. Mire lo que Dios hace personalmente. ¿Se acuerda el ejemplo que le daba? Como el niño que empieza a probar hasta dónde puede llegar. Dios le había dicho algo específico al pueblo de Dios. Le dijo, yo los saqué a ustedes de la servidumbre y de la esclavitud. Pero miren cómo somos de testarudos. Y hacemos, ellos habían experimentado en carne propia la esclavitud del pecado. Ellos tuvieron que ser esclavos de Egipto, donde les racionaban la comida, donde los castigaban y los obligaban a trabajar sin pago, más que el que les daban para comer, lo suficiente. Que cuando Dios quiso sacarlos de Israel, el faraón les quitó hasta la ración y les dio el doble de trabajo. Y aún así decidieron amar a los dioses del pueblo en donde Dios los estaba poniendo. Y les dijo, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído. No sabemos escuchar, mi hermano. No sabemos obedecerle a Dios. No sabemos seguir instrucciones. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les haga multimillonarios si quisieran? Amén. Que sea usted el hombre ejemplo, luz de la tierra. Amén. Que sea sal. Amén. Entonces, ¿por qué no haces lo que Dios te dice? ¿Por qué haces lo contrario a lo que Dios nos dice? No sabemos seguir instrucciones. Dios dice, ama a tu enemigo. ¿Y tú qué haces? Hace como dice la pastora, por ejemplo, que lo tocó y dice, bueno, yo que entonces también aquí estoy yo. Y nos paramos como gallos vinos a pelear. Pero no es a lo que nos ha llamado el Señor. Lo que nos llamó el Señor es amar ¿a quién? A los ¿A quién nos ama? enemigos. A nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Imagínense Amén. eso. Será difícil